Gálatas capítulo 1. Epístola a los Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo 6. Dice las Sagradas Escrituras en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a tener otra oración, pidiendo al Señor que Él nos ayude mientras reflexionamos en la Sagrada Escritura, mientras pensamos en la Biblia, que el Señor pueda trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pedir a Alex que él tenga esa oración. Gracias, Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por permitirnos estar acá en tu casa, Dios, Amén, para escuchar palabra santa. Gracias. Ponle palabras fervientes en la boca de tu siervo, Amén. Pastor Orlando, y abre los entendimientos de todos nosotros quienes la escuchan. Así en el sea. nombre tuyo, Jesús, proyéctate en esta mañana. Así sea. Amén. 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 Entonces, amado, quiero hablarles sobre la necesidad de asimilar el Evangelio. La necesidad de asimilar el Evangelio. Hoy en la mañana estaba leyendo que existe el Evangelio según San Mateo. Existe el Evangelio según San Lucas. Existe el Evangelio según San Marcos. Existe el Evangelio según San Juan. Y dice, y existe el Evangelio según San John. El anuncio era que había 5 evangelios, y eso fue lo que me motivó a leerlo. 5 evangelios. ¿Qué quiere decir esa persona? Y después se empieza a explicar cómo hay personas que tienen un evangelio que es propio. Un evangelio que toma aquellas partes de las palabras de Jesús, del mensaje cristiano, lo selecciona, aquello que le gusta, lo recuerda. Esas partes las tiene en cuenta, algunas las ha memorizado, porque esas partes son las que le llaman la atención, las que le llenan, las que quizás dice, eso es de Dios para mí. Pero en realidad nosotros sabemos, como hijos de Dios, que ¿cuántos evangelios existen? Uno solo. Solamente hay un evangelio. Y aunque existen esos 4 primeros libros en el Nuevo Testamento que llamamos los evangelios en plural, realmente son 4 versiones que nos cuentan el solo evangelio, la vida del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús, pero el solo mensaje que existe del evangelio. Y el evangelio tiene el propósito de bendecir nuestra vida, tiene el propósito de traer salvación. La palabra evangelio, usted sabe qué significa, o muchos de ustedes saben qué significa la palabra evangelio. Buena nueva o buena noticia. El evangelio es una buena noticia de Dios para la humanidad. El evangelio es una buena noticia de Dios para nosotros. Ahora, cuando una noticia no se ajusta a la verdad, cuando una noticia no se ajusta
en realidad a lo que consiste y a lo que se ha hecho para ayudarnos, para levantarnos, y viene una noticia que es buena, pero a lo mejor no se ajusta, o aparentemente buena, pero no se ajusta a de verdad lo que consiste la noticia, pues nosotros estamos recibiendo algo que no va a hacer ningún efecto, o que nos va a desviar por el camino incorrecto. ¿Sabes que muchas personas creen no están claros de el mensaje del evangelio? Incluso aunque algunos lleven tiempo en iglesias, incluso aunque algunos sean miembros de iglesias, aunque algunos tengan Biblias, no están claros de en qué consiste el mensaje del evangelio. Algunos piensan que el evangelio es una cuestión de ir a la iglesia, o solamente de cumplir algunos mandatos, no sé, bautizarse, un día hacer mis ofrendas, de vez en cuando hacer alguna oración. Algunos creen también que el evangelio es una cuestión de invocar el nombre de Dios. Hay gente que cuando quizás alguien los confronta diciéndole, pero mira, eso no es de Dios, dice, no, pero eso lo hice en el nombre de Dios, o eso lo hicieron en el nombre de Dios. Pero nosotros sabemos que sí debe ser en el nombre, bajo la autoridad del Señor, pero también tiene que ver con lo estipulado por el Señor. Porque hay gente que puede ir en mi nombre a hacer prácticas que en realidad yo nunca aprobara. Y porque lleva mi nombre, en realidad tiene mi aprobación. O tiene la aprobación de usted aquello que no se corresponde con lo que usted quisiera que se haga. De ninguna manera. Así que se pueden hacer muchas cosas en el nombre de Dios que no tienen que ver con Dios. El evangelio tiene la intención de enseñarnos no solamente el nombre de Dios, que de hecho implica más que vocalizar un sonido. Implica la persona de Dios, implica lo que Dios quiere, su voluntad y la práctica que Dios tiene para nosotros. No donde quiera que hay alguien diciendo Dios o diciendo Jesús, no necesariamente se está haciendo lo que el evangelio quiere que se haga. Y hay un solo evangelio, pero los hombres han hecho versiones del evangelio. ¿Cuántos saben eso? Los hombres han hecho versiones del evangelio, y como el anunciante que les mencionaba, el evangelio según yo, hay personas que han hecho su propia versión del evangelio, porque eso a lo mejor es lo que ellos quieren, porque eso conviene al plan, eso conviene a los intereses. Ahora, si nosotros queremos a Dios y nosotros queremos que el Señor esté en mi familia, esté en mi vida, el Señor se meta en mis asuntos, el Dios de la Biblia esté conmigo, yo puedo hacer un evangelio mío, yo puedo hacer un evangelio que me conviene, yo puedo hacer un evangelio que es mi versión, yo puedo hacer un evangelio que es el que me gusta a mí, el que me satisface. De ninguna manera. Si tú dices, no, yo voy para Jacksonville, pero usted coge el sur, llega a Jacksonville, no, pero yo estoy sintiéndolo, no, pero yo soy sincero, yo voy para Jacksonville. Hay gente que dice, no, pero yo estoy diciendo, yo estoy hablando el nombre de Dios y yo estoy sintiendo y yo de verdad tengo interés en encontrarme con Dios. Sí, pero no basta las buenas intenciones, no basta los sentimientos. Es importante también un acertado entendimiento, es importante también coger la ruta adecuada, el camino que Dios ha estipulado. Mucha gente que han abrazado un evangelio que no es el de Dios, que no es el único evangelio del Dios Todopoderoso, sino son las versiones tergiversadas de los hombres, en vez de encontrarse con Dios, han encontrado un mundo espiritual maligno. La Biblia alerta sobre aquello que en los últimos tiempos, aunque se ha estado dando en toda la historia, en los últimos tiempos se iban a dar
de manera muy efusiva la tergiversación del evangelio. Aquí encontramos en este pasaje que el apóstol Pablo está inquieto, el apóstol Pablo está triste, el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia de Galacia. Porque los gálatas, que habían abrazado el evangelio del Señor Jesús, tal y como Jesús lo había enseñado, y las personas que el Señor había estipulado para ser voceros, para ser portavoces de ese evangelio, que eran los apóstoles, habían dicho, ellos habían abrazado eso, pero muy poco tiempo después, en breve tiempo, dice que se habían salido del camino. ¿Qué habrá pasado con los gálatas? Vamos a leer una vez más y vamos a ir mirando algo de este texto de la Escritura. Mire como dice el versículo 6. Todo el que quiere el verdadero evangelio y quiere encontrarse con Dios, mire lo que dice la Biblia. Dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Fíjense que el apóstol está muy inquieto, dice que está asombrado de que en muy breve tiempo los gálatas que han recibido el evangelio se han apartado del evangelio. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Usted no ha sentido la frustración de que usted quiere llevar a alguien a Cristo, de que usted quiere llevar a alguien al Señor. Usted le explica al pie de la letra cuestiones del evangelio. Y en breve tiempo, y esa persona dice, sí. Y esa persona dice, lo comprendo. Y esa persona dice, voy a seguir en ese camino. Y en breve tiempo esa persona está practicando algo que nada tiene que ver con lo que es el evangelio. Yo he tenido esa frustración muchísimo. Porque cuando usted conoce lo lindo del evangelio y usted empieza a tener contacto con el Dios de la Biblia, usted de verdad tiene esa experiencia. Usted anhela que haya gente que ande en ese camino de encuentro con Dios. El apóstol está asombrado muy pronto. Usted sabe que cuando nosotros estamos llevando a alguien al evangelio, hay dos cosas que atentan contra que la gente encuentre el verdadero evangelio, se encuentre con Dios. Una es la naturaleza humana. La naturaleza humana es buena. Podemos confiar en el hombre. Podemos confiar que el hombre tiene un potencial positivo. No enseña eso la Biblia. La Biblia enseña que después que el hombre pecó, cayó, el potencial que hay en el hombre es de maldad, es de pecado. Y la tendencia del hombre no es buscar a Dios, es alejarse de Dios. Y la otra cosa que atenta es que hay un actuar maligno, satánico en el mundo que está tremendamente activo ahora mismo, que no quiere que los hombres encuentren a Dios. No sé si alguna de estas dos cosas de manera especial estaban atentando que los gálatas se separaron del evangelio, o no sé si las dos cosas estaban unidas actuando para que los gálatas se alejaran del evangelio. Eso es muy importante porque cuando yo estoy enfrascado en la labor de que la gente busque al Señor, si yo pienso que es solamente asunto de ellos, entonces quizá alguien se pueda amargar. Nos podemos amargar porque usted dice, ellos no quieren. Cuando nosotros queremos llevar a alguien al evangelio y que alguien no se aleje del evangelio, tenemos que acompañarle, más que hablándole palabras y tratando de esclarecerlo, también hay que orar por la gente. Porque hay un mundo espiritual que está actuando y que ese mundo espiritual maligno no quiere que la gente venga al evangelio, a Dios, a la luz. Entonces los gálatas están en esa crisis. Así que no nos asombremos si alguna vez usted se encuentra luchando con alguien que quiere traerlo al evangelio y dice, pero tan pronto que dices que sí, que vas a buscar a Dios, te encuentro andando en otro camino que no es el del evangelio, que no es el que recibiste según la palabra de Dios. Dice la Biblia que se habían alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Porque
el que llama para que nosotros encontremos con Dios es Jesucristo. Y este evangelio es un evangelio de la gracia. Que no quiere decir que no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir el favor de Dios. No hay nadie que dice, no, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer buenas obras. No, esto es un regalo. Esto es un regalo que nosotros extendemos la mano vacía de la fe y decimos, yo abrazo la gracia de Dios. Entonces dice que se habían alejado de ese mensaje, porque tú sabes cuál es el problema de ellos. El problema de los Gálatas era que querían volver a la antigua religión judía de practicar las obras para tener el favor de Dios, para tener la salvación. Y dice, no, es la gracia de Cristo, dice Pablo, el que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces dice al final de este versículo 6, dice, para seguir un evangelio diferente. Es decir, esta es una otra versión del evangelio, un evangelio adulterado, algo que en realidad, aunque Pablo dice otro evangelio, no es el evangelio. Y Pablo enseguida rectifica en el versículo 7 y dice, no que haya otro. ¿Sabe? Usted sabe que hoy hay muchas tendencias del evangelio. No, mi evangelio es este, mi evangelio es el otro. No sé si ustedes lo han escuchado. Hay diferentes versiones del evangelio, pero el evangelio es el que expresa el que Jesucristo dijo. Luego los apóstoles del Señor se hicieron eco de esas palabras de Jesús. Y después, ¿dónde quedó ese evangelio? En la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que si nosotros somos ingenuos y decimos, no, todo el mundo que está invocando el nombre de Dios, esos son gente chévere, y todo eso que dicen son iglesias, y todo eso que andan con la Biblia bajo el brazo, todo eso es de Dios. ¿Podemos hacer eso? No podemos hacer eso, porque en los tiempos que está viviendo Pablo, dice, hay algunos que lo quieren pervertir, que quieren ser un estorbo para que encuentres el evangelio y lo que el Señor quiere obrar en tu vida. Entonces, dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora mira esto que importante está lo que Pablo viene a decir. Mira, porque esto está de moda. Lo que pasó en el tiempo de Pablo está de moda. Porque Pablo le rectifica y le dice, mira, voy a ir al extremo, dice Pablo. Voy a ir al extremo en lo que quiero expresarles. Dice el versículo 8. Mas si nosotros, o sea, después de ya haberle dicho lo que Cristo dijo, mas si nosotros, o un ángel del cielo. ¿Quién ha visto un ángel? Yo estoy muy inquieto porque llevo muchos años en el evangelio. A veces buscando al Señor fervientemente. No he podido verle ni la uña del dedo chiquito a un ángel. Pero allá hay gente que los ángeles le dan la comida, los levantan por la mañana, se acuestan con ellos. Y yo sí creo que hay apariciones de ángeles. Dicen la historia del cristianismo y la historia del Antiguo Testamento nos cuenta las apariciones de los ángeles. Ahora, las apariciones de los ángeles son casos extraordinarios. ¿No es lo común o es lo extraordinario? Es lo extraordinario. Esos son casos especiales, casos singulares donde hay manifestaciones de ángeles. Estaba escuchando y viendo a un pastor que dice que había una hermana en la iglesia que empieza a contarle lo que el ángel le hacía a ella. Y dentro de las cosas, por eso dije lo de dentro de las cosas, dice, no, y el ángel me da la comida, coge la cuchara y me da la comida. Y entonces el pastor está mirando y dice, hermano, usted sabe que los mentirosos no van al reino de los cielos. Uno de los problemas es la mentira. Y con esos embustes usted no va para ninguna parte. Ahora, fíjense cómo es esto, que los calificados para hablarnos de ese evangelio, primero, la máxima autoridad Jesucristo. Después,
sus apóstoles. Vamos a decir algo de eso. ¿Tú sabes por qué esos apóstoles fueron tan importantes? ¿Tú sabes que hubo un apóstol de aquel círculo íntimo del Señor Jesús que se descarrió, que traicionó? ¿Cómo se llamó ese? Judas. No, Pedro dio dolor de cabeza, pero siguió. Y entonces dice, ese Judas se apartó. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, ese Judas fue, ¿cómo se llama? Fue sustituido. Otra persona la pusieron. ¿Cuándo se acuerdan de eso? ¿Tú sabes cuál era el requisito para poner al sustituto de Judas? Fíjese, vamos a leerlo. Tienen su Biblia, sin desmarcar Gálatas, Hechos capítulo 1, rápido. Vamos a mirar aquí un momento lo que dice la Biblia. Yanira, nosotros lo hemos leído muchísimo, juntos. Mira cómo dice Hechos capítulo 1, versículo 16. Ayuda al que tiene al lado para que todo el mundo pueda mirar su Biblia. Si lo dice la Biblia, haga caso. Si lo digo yo, no me haga caso. Pero si lo dice la Biblia, preste mucha atención. Dice la Biblia: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dice el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas tenía parte del ministerio apostólico. Ahora, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Fíjese que se no era cualquiera así chapuceramente. No, vamos a coger aquí de la iglesia. No, espérate un momentico. Alguien tiene que tomar el oficio, pero esto es con calma. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, los que se convirtieron, cuando el Señor Jesús se fue para el cielo, Él se calificaba para ser apóstol. ¿Tú estás leyendo? Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, fíjate, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, fíjate cuándo había que comenzar, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son los que tomaron todo el seminario teológico que el Señor dio desde que apareció, todo el discipulado a partir de que el Señor apareció, vivieron con Él, vieron los milagros, estuvieron escuchando al Señor Jesús de primera mano, le vieron resucitado y fueron testigos. O sea, que alguien que no es un testigo de la resurrección, un testigo ocular, alguien que vivió, ¿calificaba para ser apóstol? No. Dice, uno de esos va a tomar el lugar de Judas. Dice aquí, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Así que señalaron a dos, estuvieron buscando la voluntad de Dios sobre ese asunto, y uno que tenía esos requisitos fue incluido como apóstol. ¿Y por qué pasó eso? Yo estaba contando el otro día, en un estudio aquí en la iglesia, hace algunos días estamos hablando de cuando hay un hecho trascendente, usted va manejando y ocurre un accidente, pero fue un toquecito lo que le dieron por atrás al carro. Vino la policía y empezaron a tomar datos de la situación. Y bueno, ¿cómo se llama? Se aglomeraron muchos carros, el tráfico se complicó y la gente va hablando. Uno dice, no, si alguien le pregunta, dice, no, fue un toquecito ahí, pero le desbarató el bumper. Y entonces
El otro dice, no, le metió y le escachó la parte de atrás completo. Y entonces otro va para adelante y dice, muchacho, lleva un niño chiquito atrás y se formó ahí un patiñero que se fue descomunal. Y el carro creo que le van a dar pérdida total. Y el otro más para adelante sigue contando su versión. ¿Pasa así o no pasa así? Eso pasa cuando el mensaje queda, cuando el mensaje empieza a transmitirse oralmente. Se corre el riesgo de ¿qué? De que el mensaje se adultera, el mensaje se tergiversa. Eso pasa. Ya cuando usted recibe el mensaje, la noticia de 2 o 3 gente, ya usted sabe que eso puede ser cualquier cosa pero lo que le están diciendo. Entonces el Señor dice, espérese, yo le estoy comunicando un mensaje, a la gente, dice Jesús. Pero los que vayan a contar este mensaje tienen que ser los que me hayan visto, hayan estado conmigo y hayan sido testigos de su resurrección. Y de ahí para allá, ya no vamos a admitir más que el mensaje sea oral. Y entonces Dios inspiró a esos apóstoles a que escribieran las escrituras. Entonces si hay algún apóstol que dice ahora, no, yo soy apóstol y yo tengo autoridad y empieza a decir cosas que nada tiene que ver con la Biblia, ¿qué cosa es eso? Falso apóstol, mentiroso. Porque la evaluación que se haga de cualquier cosa que tiene que ver con la iglesia, con el cristianismo, ¿dónde quedó? En la escritura. Usted sabe que hoy hay gente que tiene tanta autoridad, tanta experiencia con Dios. Ellos caminan por las nubes. Los ángeles le dan comida con la cuchara. Tanto hacen ellos que ellos no pueden ser evaluados, ellos no pueden ser juzgados, ellos no admiten que hay ningún parámetro para evaluarlo. Pero el Evangelio, Jesús, fue transmitido en primer lugar por los voceros, por los testigos oculares, los apóstoles que habían recibido el Evangelio de primera mano, y la orden del Señor, la orientación del Señor fue que eso fuera escrito, para que ahora tengamos un evangelio fiel. Y ahora, ¿cómo escuchamos nosotros el evangelio? Las escrituras. Dios nos habla en las escrituras. O sea que Dios hace milagros y actúa de 1000 maneras, totalmente. Pero ¿cómo juzgamos eso? ¿Cómo evaluamos eso? Las sagradas escrituras. Y esto es lo que ahora Pablo dice. Lo que yo recibí del Señor fue lo que les di. Y si ahora a mí se me ocurre, después de aquellas palabras que el Señor me ordenó, decir otras, dice, no me haga caso. Pero aún, dice Pablo, recuerda lo que dice Gálatas, dice este versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿sí? Que si se aparece un ángel y dice, no, Cristo no murió por ti, y el evangelio no es la gracia de Dios, y todo lo que la Biblia dice no es el mensaje realmente de Dios. Mira, ni aunque sea un ángel, bueno, le podemos creer. Bueno, ya se hizo malo el día que hizo eso. Eso es muy importante. ¿Cuántos les gustan los milagros? Yo digo amén. Me gusta ver las maravillas de Dios. Dios está haciendo milagros en este tiempo. Pero, amado hermano, ¿cuáles son? Mire, si yo me quito los espejuelos ahora mismo, ¿tú sabes qué yo veo aquí? Montoncitos de colores. Los espejuelos me ayudan a hacer una evaluación correcta de lo que está y viendo sus rostros. ¿Cuáles son los espejuelos de un cristiano? El evangelio que está expresado en las sagradas escrituras. Y entonces, no es la experiencia tu norma. La norma es la escritura. Yo he tenido experiencias en el pasado que cuando vi, yo decía, son experiencias del mundo espiritual, pero yo decía, en otro tiempo, ¿será eso bueno o malo? ¿Será de Dios o no será de Dios? Bueno, algunas descubrí por la palabra de Dios
que sí fueron experiencias auténticas, pero que nada tenían que ver con Dios, con el evangelio auténtico, con el solo evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿Satanás está actuando en este mundo ahora mismo? Satanás está actuando fervorosamente. Fervorosamente. Satanás es el gran imitador de la obra de Dios. Nosotros encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés apareció frente a Faraón. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan de eso? Ya en otro momento lo estuvimos analizando. Moisés se paró frente a Faraón. Dios le había dado señales. O sea, tú vas a convertir el agua, le dijo Dios a Moisés, tú vas a convertir el agua en sangre, vas a meterte la mano en tu pecho y se va a hacer leprosa, la vas a sacar, la vas a volver a meter y va a sanar. ¿Y cuál fue lo otro que le dio? La vara que la tiró y se convirtió en serpiente. Y entonces, ¿tú crees que Faraón dijo, oye, Moisés, ¿verdad que lo que tú traes aquí es la última? No. Faraón ya tenía un millaje tremendo en ver cosas milagrosas. Y entonces dice Faraón, tráiganme todo el acompañamiento de brujeros que tenemos aquí en Egipto. Y le buscaron los brujeros. ¿Qué hicieron los brujeros? Exactamente imitaron. Por supuesto, se ve en el suceso como la obra y los milagros de Dios son superiores. Y bueno, de hecho, la serpiente de Moisés, ¿qué hizo con las otras? Se las comió. Y se evidencia que la obra de Dios es muchísimo más poderosa. Pero tú no te puedes guiar por ángeles, milagros, y esto es el verdadero evangelio. No. Toda esa experiencia y todo eso tremendo, tú tienes que lanzarlo y que choque contra la Biblia. Es decir, esto pasa el juicio de la palabra de Dios. Si califica, cuando usted evalúa a la luz de la palabra de Dios, dice, es de Dios. Si no califica, esto nada tiene que ver con Dios, aunque sea escalofriante. Entonces dice la Biblia en el versículo 8, más ni aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Dice, fíjese qué pronunciamiento hace Pablo sobre los que pronuncian un evangelio diferente, que dice, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Que es muy serio quien tergiversa la palabra de Dios. Porque tergiversar la palabra de Dios implica que la gente no se encuentre con Dios. Tergiversar la palabra de Dios implica que la gente no es salva. Tergiversar la palabra de Dios también implica que aquellos que hayan nacido de nuevo no avancen en el crecimiento cristiano. Porque la palabra de verdad es lo que produce nuevo nacimiento, es lo que produce conversión. ¿Cuántos saben eso? No, sí, porque mira, hay algunos que le quitan el evangelio. No, eso no nos gusta, le quitamos. Por ejemplo, no hablar del pecado. No, eso no. Eso no nos gusta, eso no nos conviene, porque a nosotros nos gusta la vida que tenemos. Y otro le añade, no, la salvación que Dios nos ha dado implica esto y esto, y también implica que todo el mundo vamos a ser millonarios. Esos son restas y sumas. Los judaizantes. Bueno, pues no nos conviene ni la suma ni la resta. El evangelio, ¿cómo tenemos que aceptarlo si nosotros queremos encontrarnos con Dios? ¿Cómo está? Lo demás, dice Pablo, dice las Sagradas Escrituras en esta mañana, anatema. Y dice, sigue diciendo la Biblia, mira como dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, pero recibido los que lo recibieron por Jesús, los que lo recibieron por los primeros apóstoles y los que lo recibieron a partir del mensaje puro de la Sagrada Escritura. O sea que para nosotros, ¿cómo tú lo recibes? Biblia. ¿Cuántos evalúan y juzgan a partir de la Sagrada Escritura? Yo nunca me voy a poner bravo
porque usted llegue a escuchar mi mensaje críticamente. En el sentido de que deja ver si lo que este pastor está diciendo sintoniza con lo que dice la Biblia. No. Y ninguno que se llame de Dios puede ponerse bravo porque la gente evalúe lo que se está diciendo por la Biblia. Porque eso significa, y eso me tiene que dar gozo a mí, que usted quiere la palabra de Dios de verdad. Que usted quiere el mensaje de Dios de verdad. Y que usted quiere un encuentro con Dios de verdad. ¿Sabe que eso pasó en el libro de los Hechos? ¿Cómo se llamó aquellos que cuando llegó Pablo predicando y anunciando el Evangelio, se lanzaron por la Escritura y dijeron, deja ver si lo que este palabrero está diciendo? Los bereanos. La iglesia de Berea. O sea, hay mucha gente hoy que yo les he contado que vamos a hablar de la Biblia un poco. Si no, yo no puedo hablar de la Biblia contigo. Y dice, ¿por qué? Dice, no, porque vas a traicionar a mi pastor. No, yo tengo que recibir lo que me están diciendo desde arriba. Eso es serio. Porque como un cristiano no puede hablar de la Sagrada Escritura. Los bereanos fueron considerados más nobles que otros porque frente al gran apóstol Pablo dijeron, no, espérese un momentico, nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia. El gran apóstol, pero no, tú eres el gran apóstol Pablo, pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? Que Dios ha venido revelando en la historia. Y dice la Biblia, más aún nos dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio que habéis recibido sea anatema. Y dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Será Pablo? Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si quería la gloria de Dios, si quería la exaltación de Dios, él tenía que procurar que la gente chocara, se encontrara con el Evangelio de Jesús, con el Evangelio del Señor Jesús. Mire un pasaje en Santiago, en la epístola a Santiago. Hace algunos días vimos este pasaje en la epístola de Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las cosas buenas, ¿de quién vienen? De Dios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. O sea, es la voluntad de Dios. Aquí no está hablando del nacimiento físico. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Se acuerda? ¿Cuántos recuerdan que hemos hablado aquí del nuevo nacimiento? ¿Qué cosa es nuevo nacimiento? Conversión. Llegar a ser cristiano. Entonces dice que es la voluntad de Dios el nuevo nacimiento. Entonces dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Ahora dice, por la palabra, fíjate cómo dice, embarajada. Por la palabra que le sumamos información. Por la palabra que le quitamos información. Por la palabra del quinto evangelio. Dice por la palabra de verdad. De verdad. O sea, ¿cuál es el evangelio que produce conversión y auténtico hijo de Dios? Cuando el mensaje de la Biblia no es tergiversado. Cuando el mensaje de la Biblia llega a las almas, el mensaje de Jesucristo con todo lo que ello implica. Porque también quiero decirte, el evangelio tiene un contenido. Cuando nosotros hablamos del evangelio, el evangelio es todo un contenido. O sea que la religión que va a enfatizar más y más la instrucción, no solamente sobre las emociones, sino la religión que va a enfatizar más y más la instrucción a la mente, es el cristianismo. El cristianismo forma a la gente. El cristianismo, amado hermano, apela a la mente, apela al entendimiento. Si alguien no quiere pensar,
nunca va a llegar a ser un cristiano maduro. No sé si fue aquí o en los estudios bíblicos que les contaba de un hermano que yo tenía, que no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta pensar en las Sagradas Escrituras. Buenísimo el hermano aquel. Entonces él dice, no, nosotros estamos aquí contentos, emocionados en el culto. Siempre él, cuando él es un hermano, un cristiano buenísimo, pero un cristiano que no quería avanzar. Yo estaba luchando con él para que aprendiera la Sagrada Escritura, porque es la Biblia quien da crecimiento cristiano. Y entonces yo después lo vi que cuando él iba a escoger algunas alabanzas, él las escogía por el ritmo, no por la letra. Algunas yo le decía, mira, esa letra tiene problemas. Y entonces, no, pero escucha qué lindo se oye esto. Y dice, no, pero espérate, lo más importante es el mensaje, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ese hermano quería mucha oración. Dice, oye, yo voy a orar contigo, vamos a orar. Y oramos. Y vamos a alabar al Señor y vamos a emocionarnos, todo lo que tú quieras, está bien, y alabamos al Señor, pero la palabra de Dios tiene importancia primordial por encima de eso. Y entonces, pero tú sabes que no podía convencerlo. Entonces yo le puse todo tipo de ejemplos. Ya lo último que le dije fue, oye, mira, una comida tiene que ser una comida bien distribuida, ¿cómo es? Tiene que ser una dieta balanceada. Los que comen carne se enferman. Y entonces hay que ponerle ensalada y hay que comer pescado y hay que comer todo esto, porque esas dietas balanceadas son las que hacen bien. ¿Eso no es? Entonces digo, vamos a orar muchísimo todo el tiempo. Vamos a alabar al Señor y vamos también a escuchar la palabra de Dios. Pero no. Eso, no, lo mío es el ABC, Juan 3:16. Cositas así ahí, y vamos a alabar al Señor y vamos a orar. Entonces, después le digo, mira, tú quieres entregarte totalmente al Señor. Quiero entregarme totalmente al Señor. No, todos debemos entregarnos. El Señor aspira, porque cuando uno se convierte no es que está entregado completamente. Por eso la Biblia habla de crecimiento. ¿Qué cosa es el crecimiento cristiano? ¿Qué cosa es ese lleno del Espíritu? Entregar más a Dios. Entonces yo le digo, tú aspiras un día a ser lleno del Espíritu de Dios, pues tienes que entregar más. Y digo, sí, yo me estoy entregando completo. Y yo le digo, bueno, mira, una de las cosas que yo veo que tú no has entregado, y le menciono el primer y grande mandamiento, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Te gusta todo eso? Eso está maravilloso. Y después dice, y con toda tu mente. Ya se pone serio porque no quiere pensar. Tú no entregas la mente porque tú, cuando vamos a sentarnos a hacer un análisis de las Sagradas Escrituras y profundizar en el mensaje de Dios, porque tú sabes que hay gente que se puede saber la Biblia y no asimilar al Evangelio. Porque aprender el Evangelio no es saberse la Biblia de memoria. Hay gente que nunca visita una iglesia que memoriza la Biblia mejor que muchísimos pastores incluso. Que la gente dice, oye, se sabe la Biblia, sí, pero no asimiló la Biblia. Nosotros podemos saber un contenido bíblico, podemos incluso conocer un contenido de una doctrina y no haberla asimilado profundamente en nuestra alma y que eso nos toque. Entonces le digo, tiene que entregar la mente, porque si tú no entregas la mente, tu consagración no es completa. Te gusta la oración, te gusta la alabanza, te gusta congregarte, te gusta la fraternidad y no te gusta pensar en la palabra de Dios, estás mal. Después dice algunos jóvenes también que había en la iglesia, y yo estoy diciéndole, tenemos que ver lo que la Sagrada Escritura dice, tenemos que estudiar y tenemos que pasar tiempo conociendo las Sagradas Escrituras, porque de allí estará en dependencia tu discernimiento para evaluar. Estará en el conocimiento, la asimilación del mensaje de la palabra de Dios. Dice, no, eso está muy jovencito para pensar en la Biblia. Pues tuvo otro problema con los padres. Digo, sí. Y entonces, a ver, dame acá las libretas de matemáticas de lo que esos muchachos le están dando en la escuela.
Dime lo que le están enseñando de biología. Pero esos muchachos le están dando un contenido que hay que pensar, que hay que analizar, y no puede pensar en la palabra de Dios. Los jóvenes también tienen que entregar la mente. Porque este evangelio que está hablando Pablo aquí es la asimilación profunda del mensaje del evangelio. Y cuando nosotros conocemos al Señor y empezamos a dar nuestros primeros pasos con el Señor, tú sabes cómo la Biblia le llama a esos primeros pasos, a esos primer contenido que nosotros aprendemos, los rudimentos. Los rudimentos, ¿cuándo lo han leído? Eso está en Hebreos capítulo 5 y 6. Los rudimentos, ¿qué cosa es los rudimentos? Lo primero, el ABC. Empezaste, pero el Señor tiene más para ti. Tú nunca vas a conocer la Sagrada Escritura. Tú nunca vas a conocer profundamente lo que Dios tiene para ti. La palabra de Dios es como los espejuelos que te harán evaluar acertadamente lo que está sucediendo en el mundo espiritual, en el mundo cristiano, alrededor de las naciones, a evaluar lo que está pasando y tú puedes encaminar en las cosas de Dios. Mira, por favor acompáñame, estoy terminando. 2 Timoteo. Mira este versículo tan conocido, 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 3, capítulo 14 en adelante. 2 Timoteo 3. ¿Tú sabes a quién se le escribió esta epístola? ¿Quién se le escribió? Los bíblicos aquí. ¿A quién se le escribió? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un pastor joven, jovencito. Y entonces el apóstol Pablo, del que hemos venido hablando, le escribe a Timoteo, a ese pastor joven. Por eso Tito, 1 y 2 Timoteo, se le conoce como las epístolas pastorales. Dice allí: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, persiste en lo que has aprendido y estás convencido, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo aprendió las Sagradas Escrituras? Ahora, amado hermano, hay que luchar con nuestros hijos y con nuestra familia. No cuando son grandes no hay nada que hacer. Desde la niñez las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué provoca la Sagrada Escritura? Sabiduría. Sabiduría. ¿Quién quiere ser sabio? Amén. Mira, hermano, quien da la sabiduría es la palabra de Dios. Es la Sagrada Escritura. Es lo que los apóstoles dejaron escrito. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. Ahora dice, ¿para qué te pueden hacer sabio? Para la salvación. ¿Tú sabes qué quiere decir sabio para la salvación? Te lo voy a traducir en esta manera. Ser sabio para encontrarse con el Dios de la Biblia verdaderamente. Muchísima gente se cree que está en el camino de Dios y por no tener la sabiduría de la palabra de Dios, no están teniendo ningún contacto con Dios. Entonces, tú quieres de verdad la acción sobrenatural del Dios Todopoderoso. Tú quieres llegar a ser hijo de Dios. Tú quieres llegar a ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Tú quieres llegar a ser un cristiano con dones espirituales. Tú quieres llegar a ser un cristiano con el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Sagrada Escritura. Porque la salvación no es solamente cuando ocurre el nuevo nacimiento. No, la salvación también implica el avance cristiano. Por eso la Biblia menciona la salvación en términos presentes y en términos futuros. Lo puedes buscar y leerlo si tienes duda. ¿Y tú sabes cuándo se consuma nuestra salvación? El día que Cristo venga. Porque la salvación incluye hasta este cuerpo físico que se echa a perder, que tiene dolencias. Por eso la Biblia habla de la resurrección. Allá se completa. Así que somos salvos ahora, pero sigo siendo salvo cuando estoy creciendo en el camino del Señor. Entonces,
¿Dónde está la sabiduría? La palabra de Dios para ser salvo. Dice, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Confiando no en lo que tú haces, porque esta salvación no es, no, yo soy, como me decía alguien, no, muchacho, yo cuando me entregue a Dios y vaya para la iglesia y coja la Biblia en mi mano, usted verá dónde voy a llegar y lo que voy a hacer. Porque si es verdad que yo tengo una fuerza de voluntad. Dice, te equivocas. Vaya, estás caminando contrario totalmente, porque esto no es según tu fuerza, según tus recursos, según tu dominio propio. Esto es según las fuerzas de Jesucristo. Por eso es la fe en Jesucristo, en lo que Él hace por nosotros. Después dice, toda la escritura es, mira lo que hace la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, no voy a explicar todas esas palabritas, esas después tú las puedes buscar. Pero la palabra de Dios hace todo eso que hay allí. Ahora, ¿para qué? Todo eso. Ahora, ¿hace falta algo extra de la Biblia para llegar a ser cristiano? Si no le ve el dedo chiquito al ángel, nunca va a ser salvo. Si alguien dice eso. Si no tiene esa experiencia en que yo vi que el cielo desenrolló el rollo y cayó al piso, no eres salvo. Si no tiene esa experiencia X, esta o la otra, tú sabes que la escritura, yo creo que hay experiencias tremendas en el cristianismo y yo aspiro a que la tengamos todos, amén. Pero para ser salvo y para hacer todo lo que Dios tiene para ti, la escritura es suficiente. Mira cómo dice este versículo 17, porque si lo digo yo no me haga caso, pero si lo dice la Biblia, presta atención. A fin de que el hombre de Dios, fíjate todo lo que ha venido diciendo la Sagrada Escritura, dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Si es que quien asimila el mensaje escrito de la palabra de Dios, en ella tiene toda la orientación, tiene todo el mensaje, tiene todo el contenido para encontrarte con Dios y para discernir su voluntad, sus planes y sus deseos para ti. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa buena obra es todo lo que implica agradar a Dios. Toda la manera en que debemos conducirnos. Pueden haber cosas extras, pero la palabra de Dios es suficiente. Entonces, tenemos que interesarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que sí? Yo creo, amado hermano, una iglesia que se llena de la palabra de Dios, espere también que se llene del Espíritu Santo. Espere también que se llenará de experiencias cristianas, seguro que sí. De cosas estremecedoras. Pero una iglesia llena de la palabra de Dios también es una iglesia que tiene futuro. Una iglesia que ignora la palabra de Dios, o una iglesia que puede ser víctima de muchas cosas negativas en medio de estos tiempos. Y aunque exista como congregación, aunque exista como grupo, pues sí, porque usted dice, no, pero la iglesia fulana está ahí, lleva ahí 30 años. Sí, pero si no siguió el mensaje del evangelio fielmente, aunque existe el grupo allí, quizás no sea iglesia. Porque iglesia no es congregación. Iglesia es hijos de Dios. Iglesia es cristianismo auténtico. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo voy a pedir al pastor que no está aquí con su esposa de visita, Reinerio, ¿no? Que él, por favor, nos guíe en una oración, rogando al Señor que Él nos ayude a asimilar la palabra de Dios, a enamorarnos de la Sagrada Escritura. Que el pastor haga esa oración, por favor. Padre, te damos gracias porque hasta hoy tu palabra es de verdad. Tú dijiste de la oración sacerdotal que Dios nos ayudara a ser santificados en ella. Amén. Santifica en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la única camino que nos lleva a la salvación. La que nos instruye y nos enseña cómo tú eres.
y cómo tú quieres que seamos nosotros. Permite que este pastor siga estudiando a la iglesia Amén. en la verdad. Así sea, Señor. Dar el valor para que él pueda hacerlo, Señor. Amén. Estamos en tiempos donde las palabras, muchos la están utilizando, Señor. La están contaminando. Ay, sí. Pero ella es diáfana, ella es poderosa Amén. para aquellos que quieren de verdad creerla. Porque no es nada imposible para los que son hombres de Dios Amén. y mujeres de Dios. Así sea. Le damos gracias por tu palabra. Gracias, Y Dios. permite que como los apóstoles hoy podamos vivir la palabra en medio de un mundo perdido, de tanta corrupción. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor. Amén. Y que utiliza para crecer Así la sea. estatura del varón. Así sea. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a amarnos, Señor. Así sea. Y por ello, en este tiempo, en este país. Así sea. Que tu palabra, Señor, aquí en la escuela vuelva a ser Amén. principio, Señor. Porque es la única que lleva al hombre al cielo. Así sea. Gracias por ello. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.